Hola buscadores. Reiki amáis también la figura de su maestro fundador. Y si os llama la atención el fundador, os va a encantar el libro Homenaje al maestro Mikao Usui. Es un libro que he estado trabajando los últimos 6 años y en lo que incluye varios trabajos de grandes profesionales. En el vídeo de hoy os voy a presentar el trabajo que hizo Senai Rubio, especialista en árbol de la vida, en Cábala, acerca de maestro. Senai Rubio utiliza el árbol de la vida como una herramienta de autoconocimiento. Ahí está toda la información que existe en tu alma, toda tu configuración energética, todos tus potenciales, todas tus debilidades. Esta mujer, Senai Rubio, fue psicóloga en el área de salud mental durante 25 años y dejó este puesto de trabajo para dedicarse en cuerpo y alma al estudio y expansión de la Cábala. Es una mujer cariñosa, simpática, trabajadora, a la que los años le han dado una madurez y una sabiduría muy grande, y que ha sabido dejarse llevar por su verdadera vocación. Lo dejó todo por su vocación. Una apuesta muy arriesgada. Y esa apuesta es un trabajo de expansión hacia los demás para que tengan un autoconocimiento y un desarrollo interior muy potentes. En cuanto contacté con ella y le expliqué mi proyecto, este proyecto de conocer al maestro Mikao Usui de una manera lo más profunda posible, me dio absolutamente todo su apoyo de forma incondicional. Ha sido una gran suerte haberla conocido y poder haber charlado con ella. También fue una suerte que no supiera nada acerca del Reiki y acerca del maestro Mikao Usui, porque así se convierte en una herramienta más neutral y con más desapego y sin ideas preconcebidas. A mí me hizo mi propio árbol de la vida y es sorprendente cómo esta mujer se pasó 2 horas hablando de mi vida, una mujer que no me conocía de nada, y te habla de cómo eras de pequeño, cómo eran las relaciones con tus padres, cómo eres ahora, cuáles son tus potenciales, cómo vas a desarrollarte, cuáles son tus puntos débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas viendo cómo acierta en todo. Y es muy, muy sorprendente cómo la información del alma está grabada y se puede leer a partir de hacer estas cábalas, de hacer esta desprogramación a través de la numerología, a través de tu nombre, de tu lugar de nacimiento, etc. Así que tenemos una herramienta muy, muy potente, gestionada por una de las mayores especialistas en España en Cábala, y aprovechando esta coyuntura, pues yo que solamente pienso en Reiki, me aproveché y dije, vamos a hacer el árbol de la vida del maestro Mikao Usui. Y este es este vídeo, y esto es parte de un capítulo de mi libro, de mi nuevo libro. Y sin más, os dejo con la entrevista con Senai Rubio que tuve hace unos 5 años. Podéis localizar a Senai Rubio en senairubio.com. Esta entrevista está expresada en un lenguaje muy coloquial e informal, pero no por ello no es menos serio y profundo. Es un gran monólogo por parte de Senai. Incluiré pequeños comentarios según vea que se vaya necesitando. Empezamos. Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros akáshicos,
método Soma y mucho más. Vale, pues mira, en el árbol de la vida lo que vamos a observar son los potenciales que esa persona ha elegido desarrollar en esta vida, las cualidades, el objetivo o misión de vida, que para nosotros se llama tikkun, ¿vale? Las tomas de conciencia, en qué aspecto van a venir y dónde va a desarrollar esa persona esa toma verdadera de conciencia. Hay tomas de conciencia de ciclo largo y de ciclo corto. ¿Cuáles son las cualidades innatas que él trae desarrolladas y que van a estar en pleno fulgor en su vida? Ajá. Sin tener que hacer nada, ¿no? Y cuáles son las que, a pesar de traer desarrolladas, tiene que potenciar, desarrollar un poco más, expandir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, hay varias cosas. ¿Qué aspectos a nivel personal él tiene como búsqueda, como sentimiento de valía, de todo eso, o la persona en sí, la que sea, que viene a equilibrar, que viene a poner de nuevo en su justa medida, en el justo equilibrio? Y luego, entre otras cosas, aparece lo que aprende en la infancia, lo que aprende en la adolescencia, en qué cosas trae maestría, es decir, qué cosas son aquellas que, pues, que no hace falta ni que lo estudie, ¿vale? Y qué cosas se bloquean en su vida, o tendencia a que se bloqueen. Y por otro lado, el karma. Entonces, el karma aquí, en la perspectiva de la Cábala, no es nada negativo, sino aquello que mejor sabes hacer y que peor te sale. Y normalmente lo traen las almas que tienen un proceso evolutivo. Es decir, almas que vienen a aprender algo más, a mejorar, o son aquellas cosas que en otra vida no has hecho de manera correcta y en esta es como que voy a ver si las perfecciono. A ver si la voy bien. A ver si esta me sale bien, ¿no? Yo le llamo las asignaturas suspendidas, sí, que te las has estudiado curso tras curso, porque en el árbol pueden aparecer karmas hasta 3 vidas anteriores. Pues lo cual, dices tú, cuando veo árboles así que traen 9 karmas, es como que digo, bueno, mejor me voy a tomar una caña y que te lo lea otro. Vale. Entonces, el maestro Usui, para nosotros, viene a representar una persona que es un iniciador. Diríamos que viene como un objetivo de vida. Iniciar cosas que sabe, pero que no sabe que las sabe. Me explico. A nivel álmico lo sabe porque sabe cómo manejar esa cosa que viene a iniciar, pero conscientemente no. ¿Vale? Entonces viene a hacer un trabajo de romper esquemas y ponerse en marcha para que otra gente aprenda a ponerse al servicio de una voluntad superior. Es decir, no la voluntad del ego, no tu voluntad, sino la voluntad. Cuando hablo de esa voluntad es como la voluntad con mayúsculas, ¿no? Sí. De la totalidad del alma. Y ese es el primer momento, el primer paso que él viene a hacer a la vida y lo que viene a traernos a nosotros, a rompernos los esquemas. Porque lo primero que va a hacer es romper esquemas, los esquemas de las personas. Viene a hacer un trabajo de esa fractura de los esquemas, porque los esquemas normalmente suelen ser arcaicos, inmovilizados y no hay manera de avanzar. Entonces son como las barreras. Él viene a romper barreras en pos de otra cosa. Viene a canalizar esta herramienta, no viene a inventársela, ni le pertenece siquiera, es decir, es algo que él viene a canalizar. Y todo eso se ve aquí. Mira, él viene a través de estos puntitos que ves aquí, viene a iniciar cosas nuevas, a iniciar esas cosas que en este momento de la humanidad son nuevas. Sí. Aquí, como tú dices, aquí en Occidente es nuevo, claro. Incluso a lo mejor allí también eran nuevos, pero él viene a iniciar ese tipo de cosas.
Para él no creo que en Oriente esto, o en la zona donde él nace, no creo que esto sea nuevo. Creo que es algo que se hace ancestralmente, porque él como que viene a desvelar una herramienta que ya existe, Sí. a ponerle palabras o a ponerle algo así. Lo digo porque no es que viene a crearla, No, es algo que se encontró, quien dice. ¿me entiendes? Sí. No es que él la cree, porque hay personas que crean un método de trabajo. Él no lo crea, él lo recibe. ¿Vale? Entonces, recibe ese método, pero para poder recibir este método, él ha tenido que hacer un proceso de toma de conciencia a lo largo de su vida y de los años. Entonces, la primera etapa de vida suele ser de buscador. Entonces, él busca y busca algo que no sabemos qué es, o que él no sabe qué es, pero busca. Es un buscador. Y como todo buscador, pues va a buscar la mayor parte de las veces fuera, no dentro, sino en los conocimientos. En adquirir conocimientos, en adquirir estudios, en adquirir cosas que no están, que él cree que no tiene en sí mismo. Entonces es una persona muy estudiosa, extremadamente buscadora de investigar, de averiguar, de querer conocer, saber, un montón de cosas. Y ese es todo su proceso. Y ese proceso empieza a partir de los 14 años. Es como un buscador. Es la búsqueda. Empieza a ver qué es lo que yo quiero. Y una de las cosas que empieza a buscar, yo no sé, supongo que sí que sabes, el tema de la individualización, de la individuación. ¿Conoces a Carl Jung? Un poco. Pues Carl Jung habla de que hasta que el ser humano no empieza la individualización y empieza a verse como un individuo que forma parte de un todo, ¿no? Es como un instrumento dentro de ese todo, pues no hay la superación del sujeto-objeto. Entonces nos quedamos ahí un poco atascados en eso. Y él empieza en la adolescencia a ver eso, a ver que es diferente a los demás, que se siente distinto, que no opina como el resto del mundo, que tiene unas necesidades que su entorno no tiene, que pasa todo esto por encima de su familia, aunque sea importante para él, pero él tiene unos objetivos y entonces inicia esa búsqueda. Y hay un movimiento, un cambio de lugar, un cambio de casa, un cambio de... Es como un peregrinaje, por así decirlo. Pero es una persona extremadamente responsable y tiene que lidiar con la culpa del abandono, de otras cosas. Es como tú vienes aquí y sientes culpa por haber abandonado tu casa. ¿No? Sí, o un negocio familiar. Exacto, ¿no? Un trabajo, o el estatus, porque esto va a romper mucho el estatus, entonces él se va a sentir que no encaja donde está. De hecho, no siente que encaje en el lugar donde vive, o donde nace, o donde está. Entonces tiene una necesidad de buscar sus raíces. Y de ahí que creo que se ponga al servicio de una voluntad mayor. Porque hay una parte mística en él, muy débil, pero a la misma vez como muy transformada. ¿Cómo te diría yo? Es que es complicado a veces explicar esto. Es un asceta, ¿vale? Él es un asceta. Sí. Total. Pero no es verdad. Es un asceta solo racionalmente. Porque todo lo tiene que llevar a la racionalidad para darle una explicación científica, para darle una explicación. Entonces, cuando él entra en conexión con otras cosas o consigo mismo, es cuando se da cuenta de que hay una voluntad superior que no es la suya, sino que hay algo que le iba a decir que le posee o que le penetra. Es que no sé cómo llamarlo. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, yo te entiendo. Si no me entiendes, dime, estás un poco trastornado. No. Lo admito. Entonces, en ese momento, él se pone en esa búsqueda de buscar esa sabiduría fuera de sí mismo, fuera en los libros, en los estudios, en la ciencia, porque él todo lo quiere llevar a la ciencia, de alguna forma, o por lo menos aparentemente aquí, ¿vale? Uh-huh. Pero
luego se da cuenta de que hay cosas que no se pueden demostrar, que son y punto. Y ese es otro proceso que él puede vivir. Pero es verdad que él no siente que encaje, porque él viene a templar el ego. Para poder recibir la herramienta tiene que ser muy humilde. No humilde de nivel de riqueza, sino humilde a nivel interior. Y tiene que buscar esa humildad y apartar al ego. Porque si no, no recibe nada. Si no, simplemente se convierte él en el sanador. Y él no es el sanador. El sanador es lo que entra a través de él, ¿no? Uh-huh. Por eso tiene aquí este ego. Este es el ego. El ego debería valer 4 si estuviera armónico. Pero el ego le ha hecho pasar unas malas temporadas, porque es como entrar en un proceso de duda, de dudar, de buscar, de inquietud, de no encajar, y sin embargo algo dentro de él resonaba, como si fuera una caja de resonancia, que había algo dentro de él que le gritaba a voz llena, ¿no? Y yo te estoy hablando de lo que veo, sí. ¿vale? Entonces, a partir de un momento determinado, él incluso llega a sentir como la muerte del ego, como si él pudiera anular completamente eso y guiarse solo por una intuición superior. No la intuición que nosotros los seres humanos... ¡Ay, tenía una intuición! No, algo mucho mayor. Él viene a aprender a vivir el momento presente, única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Su gran aprendizaje de vida es aquí y ahora. Entonces es como una búsqueda permanente de aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. No hay mañana, ni pasado, ni ayer. No, ahora. Y esa búsqueda permanente es la única que le permite poder entrar a conocer la verdadera esencia que él es. Y probablemente haya sido un hombre que haya intentado muchísimas meditaciones o cosas para poder canalizar, aislarse del mundo. Sí, se iba mucho de retiro a la montaña, a un templo, a donde fuera. Sí, porque necesita aislarse, porque no encaja en el mundo. Y luego también era eso, también muy estudioso. Muy estudioso. Todo lo que había lo cogía, psicología, medicina. La psicología, desde luego, él tiene un amor por la mente increíble, por averiguar el proceso mental y emocional. Es ahí, es como su gran caballo de batalla, es dominar la mente racional para conectar con la mente superior. Él no es una persona que se considere sabia. No es una persona que se considera más bien ignorante, por eso tiene esa necesidad de buscar. Porque probablemente venga de una familia humilde, no venga de una familia rica. Bueno, la familia era media alta. Media alta. Pues él no se considera de ese estatus, en el sentido de que él se considera una persona con poca sabiduría, como que tengo que adquirir la sabiduría. Bueno, yo creo que más eso es como su crecimiento interior, ¿no? Claro, porque él viene como pequeñito por dentro, y entonces necesita buscar y crecer. Es su búsqueda interior, ¿no? Porque claro, es que la búsqueda que él ha tenido que tener en la vida ha sido que tener muy fuerte, porque él ha tenido que estar buscándose permanentemente. Era como que entraba en un proceso de desvinculación de sí mismo y se perdía. Era que vuelta otra vez a encontrarte, ¿no? Cuando eres un canal, y él era un canal de la palabra, o sea, él pudo ser un buen orador, aunque tímido y reservado, pero pudo ser un buen orador. Cuando uno es un buscador y tiene ese don en esa capacidad de conectar, tiene que callar otras cosas, otras voces que hay dentro. Y para eso necesita comprender la mente por encima de todo. Y es una persona sin miedos. Sin miedos a morir, sin miedo... No. Es una persona que él piensa que de todo se puede salir. Que no hay ninguna situación que sea perenne. Entonces él tiene ahí una capacidad de sanación muy alta.
Es decir, para mí, un sanador es aquel que está abierto o que puede estar abierto a recibir esa energía de sanación como vehículo, no como que sea tu cualidad, sino como vehículo. Sí, como- Y como un vehículo saludable que no se enferma por ser un medio a través del cual sana a otro. Que hay muchos sanadores que enferman porque no lo hacen desde donde tienen que hacerlo, sí, sí, sí. sino que lo hacen desde Sí, el sí, ego. sí, sí. Y ala, buenas noches, y te has comido tú la energía. Él es una persona con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Eso ahí, mira, como esto es el borrador, te lo Sí. pintas Raceo, ¿vale? Esto debe valer 3 y vale 4. Esto debería valer 3 y vale 5. Esta sería la cabeza y estos serían los pies. Entonces él tiene mucha necesidad de comprender cómo funciona la vida, cómo funcionan los seres humanos, cómo funcionamos aquí. Y tiene un trabajo muy específico del dolor, todo lo que tiene que ver con el dolor, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento. Porque para él, su sufrimiento no ha sido físico, sino mental. Su angustia ha sido mental. Entonces él piensa, o puede haber pensado, que ese sufrimiento físico también procede de otro lugar. No solo de la parte física, sino de la parte mental. Entonces se dedica a ver qué hago, de qué manera hago para que esa energía que yo siento que está disponible para todos pueda llegar y pueda ser útil al que está sufriendo. Y ese es su proceso. Porque él no tiene ninguna necesidad de aprender del dolor, él no viene a aprender del dolor, no. Él viene a aprender de cómo funciona la mente, qué me está produciendo mi mente. Yo creo que fue un adelantado a su tiempo. Claro, como... Porque en 1865 una persona que puede llegar a canalizar algo que a lo mejor en su país podía ser normal. Pero eso, digamos que son maestros que son tan especiales que los cuentas con los dedos de la mano, pero los cuentas en un periodo muy grande. Claro, exacto. No viene, ojalá viniera uno todos los meses, pero va a ser que no. Claro. Vienen cada X tiempo, ¿no? Él tiene una búsqueda del amor, un sentimiento de vacío interno. Estos son cosas como muy profundas, ¿vale? Y yo no sé si esto le interesa a la gente, pero te lo cuento a ti. Él tiene un sentimiento de falta de amor interno, de autoamor. Yo creo que muy pequeño se fue a un colegio interno. Estoy hablando de 6 años o así. Pues ya ves. Entonces, claro, si lo separa de los padres, es que él, imagino que vendrá por ahí. Fíjate, en la infancia primaria, es decir, antes de los 7 años, él ya tiene que aprender a ser responsable de sí mismo. Y su infancia no está. O sea, deja de ser niño. Desde muy niño. Es decir, lo importante es el adulto, no el niño. Entonces el juego, todo eso está ausente. Hay una ausencia de padre, una ausencia es decir, ausencia que puede ser porque precisamente eso que acabas de decir, que lo lleven a un colegio y lo separan de la familia. Pero que fíjate qué curioso que para él la familia, él no viene a tener ninguna relación, ningún vínculo con la familia, sino con los individuos que componen la familia. Es decir, con su madre y con su padre, por separado. Es decir, viene a aprender de su padre y de su madre una serie de cosas y listo. No de lo que se llama el conjunto de la familia. Porque él lo que busca es otra cosa. Es otro tipo de familia. Entonces es lo que nosotros llamamos la familia del alma, la familia espiritual. Él lo que busca es otra cosa. Y busca encajar en otra cosa, en otra institución. No es una persona que defienda a capa y espada ninguna bandera, no es una persona que sea defensor de nada que esté ya hecho, sino que al ser un buscador busca cómo mejorar lo que ya existe,
o cómo innovar lo que ya existe. Porque la historia de él es más innovar que mantener y conservar lo que ya hay. Porque él viene de una familia conservadora. Entonces ese conservadurismo él lo va a romper. Y lo va a romper desde sus ideas, desde todo lo que va a iniciar, ¿no? Porque tiene una cristalización en la conservación, con lo cual todo lo que la madre le inculque, la familia y todo eso, va a decir, anda que te cómetelo tú con patata. Esto no va para mí. Encima tiene una doble maestría, con lo cual es una persona que aprende a ser libre y a moverse de aquí para allá. Y entonces es posible que no genere demasiados vínculos afectivos. Es posible que no genere demasiados vínculos afectivos, porque valora más su libertad que las ataduras. De hecho, no sé si se casaría o no, o tendría familia. Se casó muy mayor. Muy mayor. Tuvo los hijos con 40 años por ahí. Con 42 años pudo. 42 años pudo tener los hijos. Posteriormente pude confirmar que su primer hijo nació cuando él contaba entre 42 y 43 años y su hija nacería 4 años después. Ahí es donde, fíjate qué curioso, a los 14 años inicia un proceso de ponerse en marcha en esa búsqueda. A los 28 nuevamente vuelve a encontrar algo que para él es muy importante y sobre los 42 vuelve a haber otro cambio en su vida que probablemente sea un cambio estático. ¿Vale? Es decir, de una situación estática de un lugar que puede haber sido llevado de la infancia hasta los 14 años a un lugar determinado, a los 14 encuentra movimiento, se va de ahí, a los 28 vuelve a sentirse otra vez que tiene que iniciar otro nuevo cambio, otro nuevo movimiento, y a los 42 nuevamente. Y luego no recuerdo la edad que murió, pero... Murió con 60. Vale, pues a los 56 fue su último movimiento. Y 56 seguramente fue cuando se iluminó. Probablemente, porque... 4 años antes de la muerte. Eso es lo que yo pensaba en ese momento, aunque el intervalo puede ser algo mayor, entre 1912 y 1922. Claro, puede ser, perfectamente. ¿Vale? Porque aquí la muerte, el momento de la muerte no sale. Aquí sale... Claro. Menos mal. Por la cuenta que me traes. Uy, pero tú ya estás aquí. Ay, todavía estás aquí. Menos mal. Si a veces le pongo a las personas, por ejemplo, pongo hasta los 56 o hasta los 60, que no me cabe más. ¿Eso quiere decir que me voy a morir esa fecha? Digo, por favor, bendito. Nada, el próximo día pongo hasta 150. Tenemos una obsesión con no morirnos. Vale. Más cosas de este hombre. Sí. Se casó muy mayor, tuvo el hijo muy mayor. También se sabe que viajó por su trabajo, por lo que fuera, viajó mucho. Es que está en movimiento, él viene a estar en movimiento, no puede estar quieto. Mira, si hubiera nacido hoy, hubiera sido un hiperactivo. Le hubieran puesto una TDAH de esas que ponen ahora, ¿vale? Sí, porque es un toca narices. Como niño, es un toca narices. Claro. Él no puede estar quieto, tiene que averiguar, tiene que moverse, esa inquietud interna no le permite estar quieto. Yo cuando veo niños así digo, madre mía, sí, pero es un potencial. Pero de pequeño era muy irresponsable y muy estudioso. No, estudioso. Mira, sí. Esto, siempre que hay más de 2 líneas, es como que eso es, ¡pum! Eso es una losa. Y la responsabilidad es una losa para él. Entonces es responsable, no juega, no, solo estudio. Probablemente para agradar y para complacer a quien no lo ve, que es su padre, que a lo mejor el hombre es que no tenía tiempo. Sí, por eso digo que el colegio estaba, no sé, a cuántas jornadas de su casa. Claro. O sea que no era de verlo todos los días ni todas las semanas. Claro. Entonces él como niño echa de menos eso. Echa de menos a ese padre. Si hubiera sido una niña, a lo mejor hubiera echado de menos a la madre, pero echa de menos al padre. Entonces es como que en el fuero interno es como que, joder, ¿por qué me han tenido que llevar allí? ¿No? ¿Por qué me han tenido que separar de mi gente, de mi familia? Vale.
después de esta pequeña interrupción de tos. Entonces, hay 4 aspectos en la vida de Mikao que tienen tendencia a bloquearse. Pero no bloquearse como bloqueo que no le permite, sino como toda mi atención tiene que estar ahí. Toda mi atención. O sea, no me puedo despistar, no puedo mirar otra cosa. Entonces son 4 aspectos de la vida de los seres humanos que hacen que eso sea el número 1. Entonces, prioridad principal, estas 4 cosas. Y esas 4 son la responsabilidad por encima de todo. Y desde que es muy pequeñito. Aprender a sobrevivir pase lo que pase. O sea, tú sobrevives, como sea. Yo le digo, ala, es un superviviente. ¿Es un superviviente de qué? ¿De vida? No. ¿Porque está en un terremoto y sobrevive? No. También le pasó. Que también supongo, ¿no? También le pasó. Sí. Es que es una persona que viene a no morir en el intento de conseguir lo que quiera. Entonces es un superviviente. Y sí que es verdad que vive, también es verdad que por la época, supongo que vive después pues todas las etapas de la miseria, de no sé qué, de no sé cuántas, Sí, sé de que, la pobreza, del sí, desprendimiento. sé que pasó pobreza por perder trabajos Es que él no va a hacer lo tradicional. y la familia tenía como una especie de fábrica de, no sé, de saque o de algo, y también quebró o se lo llevaron las balistas. Él tiene un aprendizaje muy fuerte en la supervivencia. O sea, es una persona que tiene que aprender a salir de la penuria. Tiene que aprender, y por eso la vida le obliga a ser muy responsable para poder... Pero él no quiere saber nada de su familia. En el fondo es como que yo no voy a seguir tus pasos. Tú haz lo que quieras. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Porque eso es como algo muy claro desde que viene a la vida. De hecho, hasta incluso a lo mejor no podemos llegar a averiguarlo nunca, pero en el momento del nacimiento o se adelantó al parto a la madre, o nació antes de hora, o tuvo algún problema, algo pasa en el nacimiento de él. Su madre murió con 85 años y después del parto de Usui Mikao tuvo 2 hijos más, por lo que si se complicó el parto no fue algo excesivamente grave. Pero claro, eso es súper complicado. Lo único saberlo. que sé que fue luna llena. ¿Ah, sí? Más no llego. A más no llega, ¿no? Más no llego. Pues entonces un iluminado. ¿Qué? Un iluminado. Un iluminado, sí. Nació en luna llena, pues un iluminado. Bueno, los siguientes aspectos son la fe, todo lo que tiene que ver con la fe, es decir, en qué creo yo, qué es lo que yo... Es que yo no soy así. ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi fe, con mi autoestima, con mi capacidad de creer? Entonces eso es como un acordeón que crece y mengua permanentemente en su vida. De pronto tengo mucha fe, de pronto no tengo ninguna. De pronto creo en mí, de pronto no creo. De pronto es como un juego, ¿no? Para él. Eso es esa búsqueda. Y ese es el motor que a él le hace buscar. Buscar y sobre todo hacer un trabajo de elevar la mirada a otras cosas. ¿No? Porque se puede quedar en lo mundano, pero él hace una elevación de la mirada a otra cosa. Claro, a él cuando peor le iban las cosas, más se entregaba a lo espiritual. Claro. Cuanto más... Mira, una vez al año... Es como una fe, como diciendo, yo confío. Confío. Sí, confío. Sí. Una vez al año, él entra en un proceso de caos mental. Es decir, su ego le lleva a la miseria absoluta. Entonces, cuanto más miseria hay, miseria humana, no solo miseria física, miseria humana, más pensamientos estropeados, como yo digo, claro, es que se estropean, más necesita él anclarse a otra cosa. Entonces es un proceso de subir y bajar. Es ese miro y subo y bajo en ese proceso.
Entonces, ¿qué pasa? Que para poder hacer esto, él tiene que trabajar la parte racional, lógica, todo lo que tiene que ver con lo científico, todo lo que tiene que ver con lo demostrable. Porque si no, ¿cómo sale de ahí? Si su ego lo mete en situaciones muy profundas, porque no se siente parte de ningún grupo, no se siente parte de nadie, se siente raro, se siente extraño, necesita... Y un ego bajo es un ego toca narices, igual que un ego alto es un ego toca narices para otros, un ego muy bajo es un ego muy toca narices para uno mismo, porque lo que hace es mermarte permanentemente tu capacidad de creer en ti. Entonces es como que ¡pum!, te tira para abajo y no te hace creer que tú eres capaz de. Entonces para eso él elige su alma elige ese tipo de situaciones para dar un salto de conciencia, entonces dar un salto cuántico, entonces pasar del ego al ser. Entonces ahí es donde decir, venga, pues me siento. ¿Cómo entramos al ser? Pues desde la meditación, es que no hay otra forma. Es que para mí yo no conozco otra forma de entrar ahí, entonces tienes que aislarte. La única forma es aislándote, yéndote a una montaña, yéndote a un sitio y separarte del mundo. Porque es el mundo el que aparentemente te caotiza, ¿no? Te pone caótico. Y eso es para lo que le hace, por eso elige eso, ¿no? Es que como que para mí en el árbol está todo tan perfectamente planificado, ¿no? Que ya me hubiera gustado a mí tener yo la capacidad de planificarlo así. Todo tan planificado, tan medido, que cuando sucede un caos en un punto determinado, está para que eso sirva como toma de conciencia y puedas salir de ahí, ¿no? Entonces, ese juego es el que él maneja permanentemente. Él tiene un trabajo muy grande con la memoria, porque él tiene una memoria increíble y es como que todo lo retiene, a la que de vez en cuando pone en duda. Pone en duda de si sé todo lo que sé o me lo he inventado. Luego tiene una capacidad que normalmente es lo que se llama la capacidad de ser un mediador, un medium, entre dos estados de conciencia, entre dos planos de existencia, entre dos tipos de energía, ¿vale? Y esa capacidad tiene una doble maestría, con lo cual quiere decir que él va a saber muy bien cómo estudiar la mente, cómo estudiar ese tipo de... cómo mediar entre el sufrimiento y la obsesión, cómo... ¿Entiendes? Es como que podía haber sido perfectamente un buen psicólogo, un buen terapeuta, porque... y podía haber enseñado, no sé si enseñó, pero podía haber enseñado un montón, porque tenía una buena capacidad de transmitir las cosas. Realmente enseñanza suya no hay. No hay nada. Realmente... Yo te digo que podía porque... Sí hay algo que él recomendaba y demás. Pero el suyo así... Nada. Pues es que todo su legado es de boca a oído. Exacto. Todo su legado es boca a oído. Porque él no viene a dejar nada plasmado. No es que no dejo nada. Ah, ¿no? Sí, es que no lo sé. Realmente él, claro, es que es difícil, porque no sabemos si dejó algo, porque claro, Japón pasó por terremoto, por incendio, por guerra, todo lo que fuera papel. Pues fue a la hoguera. Sí. Y luego aparte, el Reiki en aquellos tiempos llegó un momento en que era algo ilegal, porque, claro, porque no estaba... dentro de los cánones de la ciencia, de ningún grupo. Claro, es que él... Ni ciencia ni religión. Nada, claro. Tú fíjate, no puede estar dentro de la ciencia porque no tiene nada de científico. No puede estar dentro de ninguna religión porque no representa a nadie. ¿A quién representaba? ¿A Buda? No. Es la energía universal. Uh-huh. Y además es la energía. ¿No? Supongo yo qué sé, yo no... No, energía divina, no pertenece a nadie. No pertenece a nadie. Claro. Entonces, ¿dónde lo cataloga? Y él está en contra de todos los sistemas religiosos.
O sea que no puede tener una mística en cuanto a seguir un modelo, sino que él busca otras cosas. Porque él no viene ni a seguir un modelo, ni es más asceta que místico. Entendiendo místico como aquel que persigue un dios, ¿vale? No. Por ejemplo, yo me considero mística, ¿vale? Pero yo no busco a Dios en los objetos. O sea, yo creo que existe una energía superior, ¿vale? Pero no la busco en los altares, en los objetos, en las cosas, sino que la busco en el ser humano. Bueno, pues cuando tú buscas a Dios en el ser humano, eres un asceta. No eres un místico. Sin embargo, yo sé que hay es como ese compendio. Bueno, pues eso es lo que él viene a buscar. Ni ser un asceta, ni ser un místico, sino ser un canal de esa energía. Dejar que esa energía sea la que te controle, la que te domine. Por eso él viene a poner su voluntad al cargo de una voluntad superior. Que esa es la aparente contradicción entre el místico y el asceta. Porque el asceta, la voluntad es la suya. Si me te de contar, me va a decir lo que tengo que hacer. No, y él no. Él viene a decir, no, yo me voy a dejar guiar por otra. Entonces es como, por ejemplo, de entrar dentro de sí y verse, que es la totalidad, que lo es todo, ¿no? Lo que somos. Entonces, pues sigue eso. Pero ¿cómo demuestras eso? A ver, qué pobre hombre. Es que menudo fregado. Sí, la verdad que Se sí. metió en un fregado, Sí, se metió en un fregado. Y se podía haber quedado en el monte, en el monasterio y punto. Pero bueno, no lo tendríamos aquí. Entonces él viene a trabajar un poco ese tipo de cosas, viene a trabajar con esa energía y viene a hacer que esa energía resuene aquí, en la Tierra, no a nivel solo interno. ¿Cómo te explico esto? Viene a hacerla real, palpable. Porque a veces podemos quedarnos con eso aquí como una nube, ¿sabes? Como si esto fuera una fantasía animada, como un sueño, una utopía. Sí, una teoría. Una teoría. Pero no, él viene a palparla, a sentirla, a verla. Y que la gente la experimente. Sí, ayudar a la gente a experimentarla. Y sin embargo, no viene a ser un sanador, no viene a hacer la sanación. Es un sanador, pero no viene a hacerlo, porque viene a transmitirlo. O sea, es el que viene a decirte, mira, hay una energía que está disponible si te pones para recibirla y que vale para otros. O sea, y mira, yo te enseño cómo se hace, pero ya está. Pero tú verás lo que haces con ella después. Entonces, bueno, es una persona que verdaderamente yo creo que ha habido momentos en su vida en los que no se ha sentido victorioso. Ha habido momentos de sentirse demasiado pequeño, ¿no? Y luego otros momentos de sentirse victorioso, de saber que he conseguido lo que yo quiero, ¿no? A lo mejor de estar muchísimos años esforzándose y no ver nada. Y no ver los resultados. Y no ver ningún resultado. Y de pronto, me iluminé. Se hizo la luz. ¿Qué más cosas te puedo contar de este hombre? Lo que viene a demostrar es su innovación, no tiene nada que ver, es para el mundo, pero previo de experimentarlo él mismo, pero es para el mundo. Y se le va a dar bien. Fíjate qué curioso. Una persona que no encaja en el mundo, que es hipersociable, pero no encaja en el mundo. O sea, el mundo le pesa. La sociedad le pesa. Sí. Pero, y dices, esto es como una contradicción. Parece aparentemente, ¿no? Porque tú puedes ser muy, muy sociable, tienes una capacidad de sociabilizar con todo el mundo, de estar con todas las personas, de no ser clasista, de no tener clases, porque él no es clasista, no cataloga a la gente por categorías. Ajá. Pero a la misma vez no encaja ahí fuera.
Es como un bicho raro. Es como un bichito raro. Sí, o sea, la vida de normal como que no se conformaba. No aguantaba. Es decir, yo no puedo meterme ahí. No. Nunca. Entonces va rompiendo permanentemente todo. Entonces va cambiando. Es una persona que no viene a hacer nada, no viene a ser funcionario. ¿Entiendes? Sí. Sino que viene a cambiar de idea, a cambiar de profesión, a cambiar de trabajo, a cambiar de ciudad, a cambiar. Y una persona que viene a estar en cambio permanente genera cambios permanentes en su entorno. O sea, es un desestabilizador. En mi pueblo se llama un tocapelotas. En el tuyo no sé cómo lo llaman, pero este es un tocapelota. Porque viene a romper permanente nuevamente todo. Sin embargo, él tiene muy claro sus esquemas éticos, morales, tiene una moral y una ética muy elevadas. Y no son, las aprendidas no le han servido, son propias. Es como sus esquemas de valores son propios. Es rígido, muy severo. Supongo que eso tiene mucho que ver con su cultura, con el japonés, que son muy... Los japoneses son muy cuadriculados. Sí, un poco cuadriculaico sí que es. Era. Sí, como por aquí, más de ideas fijas. Un poco de idea fija, ¿no? Ahí... Que si no eres cabezón, no llegas a donde llegó. No, supongo que no. Yo no sé si él sintió en algún momento que había llegado, donde tenía que llegar. Porque yo creo que él solamente plantó una semilla que después se expandió. Pero digamos que en sus últimos años, ya empezó a viajar a Japón a dar conferencias, a enseñar, a expandirlo. Bueno, pues entonces sí que pudo, sobre esta edad, más o menos, sí, aquí sí que fue cuando empezó a expandir su verdadera... Expandir lo que aprendió, lo que... Sí, pero además él viene a contarlo, Viene a contarlo. No a escribirlo, viene a contarlo. Es como, en este proceso llamaríamos, es un guerrero de la palabra. Y no viene a que nadie le diga lo que tiene que hacer, viene a hacerlo él porque le da la gana a él y él sabe lo que tiene que hacer. O sea que... Sí, pues el tema de la religión es eso, es decir, porque va a venir a explicarme, a decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. A mí no me lo digas. No, yo estudio y ya hago lo que yo creo. Ya veré lo que yo creo. Lo que yo Sí, creo. yo también soy un poco así. No soy mi Kausui, pero un poco rarita sí que soy. A mí no me digas lo que tengo que hacer. Déjame, yo ya creeré en lo que yo Como crea. diciendo, yo ya soy grande, es como una madurez, ¿no? Yo ya soy mayor Claro. y yo ya sé lo que tengo que hacer. Hombre, que cuando tienes 56 años, yo también tengo 56, ¿no? Y dices tú, ¿qué me vas a contar tú a mí ahora? Venga, va. ¿Tú también tienes ahora eso? 56. Casualidad. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y estoy precisamente en un cambio impresionante de mi vida. Es como si ahora mismo ya me hubieran dado frutos los albaricoqueros. Estoy recogiendo el albaricoque. Sí, claro, digamos que tú explicas este árbol, pero claro, por resonancia tú también estás implicada en este árbol. Es que no hay nada que no esté implicado. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Cuando yo me pongo delante de una persona, seas para ti o sea de otra persona, en este caso, si estás aquí y estoy aquí es porque yo te lo puedo contar. Si yo estoy aquí es porque él nos deja trabajar con esto. Tenlo por seguro. Sí. Esta mañana yo hago todos los días meditación y escribo. Y esta mañana lo primero que he hecho, y te lo prometo, además lo tengo escrito, te lo puedo enseñar, ha sido pedirle permiso y decirle, aquí estoy a tu disposición. Dime qué necesito transmitir, qué necesitas que se transmita de tu vida y qué no. Porque yo en el fondo no sé quién es. Entonces yo qué sé quién es este tío. Me tiene que caer. De hecho, además, es que, bueno, he pasado siempre todo el mundo. El Reiki, dígame, déjame el rollo, que yo ya sé demasiadas cosas
y no pongo ninguna práctica. Tienes que dejarme en paz, yo no quiero más, no quiero saber más nada. Entonces, bueno, tampoco vengo a hacerlo, ¿vale? No vengo a trabajar ese tipo de energía. Entonces, ni yo el árbol de la vida. Claro, por eso te digo, entonces yo no me meto en terreno de nadie y cada cual, y yo, claro. Para mí todas las herramientas son parte de un proceso de aprendizaje, para una herramienta para que los seres humanos nos encontremos. Entonces, pues para mí, leer el árbol de Mikao, que no se parece en nada al mío ni por asomo, pero que coincide como punto culminante, momentos en los que uno recoge ese tipo de frutos o recoge esa decir, por fin, ¿no? Esa sensación, pues, de bien, venga, hasta aquí. Era una persona, fíjate, curiosamente no es una persona que... Antes te he dicho que es hiperactivo, pero su hiperactividad es mental, ¿vale? No física. Porque si hubiera sido un hiperactivo físico, no hubiera podido meditar. Hubiera tenido que hacer meditación caminando. Corriendo. Meditaciones activas. Pero él era una persona que podía estar 30 años aquí parado y de pronto un impulso, ya, ¡pum!, ya tenía que salir corriendo. O sea, ya no había freno. ¿Entiendes? Entonces era pasivo, reactivo. Estoy aquí hasta que siento el ¡pum!, el impulso. Ya estoy harto de estar. Ya no puedo más, me tengo que ir. Yo me voy. Y esos procesos venían en 2 periodos. Uno cada 11 meses, casi una vez al año. Era como que el culo de mal asiento, una vez al año tenía que ponerse en movimiento y tenía que buscar qué le entusiasmaba, qué le apasionaba, ¿vale? Tenía que cruzar el puente. Una vez al año tenía que ir y cruzar el puente. Y luego cada 14 años. Entonces, esos 2 momentos, que además pueden perfectamente coincidir con etapas de vida, pues eran los momentos en los que él había un impulso que le movía a seguir caminando, a ponerse en marcha. Y todos estos años han sido años no de aislamiento, sino de movimiento. De decir, venga, inicio un movimiento nuevo, inicio un nuevo proceso de vida, inicio algo nuevo. Y bueno, más o menos. Era una persona normalmente paciente, pero no paciente de tener paciencia, de estar, voy a tener paciencia, ya llegará. No. Paciente de confianza. Yo confío que lo que tenga que ser será. Ese tipo de paciencia, que hay una diferencia. Sí. O sea, yo sé que lo que tenga que ser será. No tengo prisa. Confío. Ya llegará. Y luego sí que es verdad que ha dudado mucho, yo creo, de sí mismo. Mucho. Es como... Hay una frase muy graciosa de Santa Teresa, que curiosamente tiene la misma historia, porque también se le hicimos el aula en un curso. Y resulta que Santa Teresa, a mí me llamaba mucha atención, y además yo no me creía mucho aquello de que decían, pero ella decía, hágase tu voluntad si coincide con la mía. Si no se haga, ni a ver. Hágase tu voluntad si coincide con la mía, si no, estate quietecico parado que no hay nada que hacer. Y él era un poco así, ¿no? Hágase esa voluntad, pero no me toque mucho las narices, ¿vale? No me rompa mucho lo de esquema. Y luego no era así, porque en el fondo, ya ves, Santa Teresa se entregaba ahí, que ni de ella ni nada, se entregaba plenamente, pero era como esa lucha de ¿quién me está mandando, no? ¿Quién me está dirigiendo? ¿Quién eres tú el que te presentas ante mí, que quieres que yo transmita esto? Entonces, bueno, y ese tipo de situaciones podían pasar. Por eso es como que ahí había una lucha ahí, no sé si, a ver si no es la voluntad de mi ser y la voluntad de mi ego, a ver si ese tipo de dudas podían entrar en su cabeza, ¿no? Y luego, eso que te estaba diciendo antes, es que era rígido, bastante inflexible, ¿no? Y yo no sé, pero yo creo que era muy delgado. No,
Era más bien corpulento. ¿Era gordo? No, gordo no, No. pero grande. Bueno, grande sí, pero sí, grande sí, porque mira, al no haber sujeción aquí, hay un tironeo. La energía tira. En tu caso también tiene que ser, porque tú eres muy alto. Entonces tira, la energía tira, a mí no. Me queda pequeña. A mí no me tira nada, a mí me pesa tanto el culo que no me dejan crecer. Pero esto habla de que hay un tironeo de la energía de arriba vale más que la de abajo, entonces no te tira de la persona hacia arriba y hace personas que la persona crezca. Pero yo no hablo de grande, sino de que no era gordo, que no era un japonés grande, gordote, sino más bien delgado. Delgado no. Delgado no estaba. No, era más bien Corpulento. Y luego ya se ve de mayor algunas fotos bastante barrigudo. Con barriga. Sí, porque hacía mucho ayuno. Hacía muchos ayunos. Ajá. ¿Y los ayunos engordan? Hombre, bueno, el efecto rebote. No. Para no hacerlo yo. No, me refiero a que, claro, hacerlo yo. El cuerpo es muy listo. Sí. El cuerpo dice, oye, que pasamos muchos periodos sin comer, pasando mucha necesidad. Cuando comamos, vamos a engordar. ¿Sabes? Fíjate. Claro. Es que no, fíjate, aquí no hay. Aquí hay más tendencia a. Claro. A ver, mira, hay más tendencia a la austeridad que a las obras, a tener de más. Entonces sí que puede ser que a nivel, lo que tú estás diciendo, como la austeridad es mental, que no es física, pues la persona es austera mentalmente, entonces hay esa austeridad y esa represión de... Y sí, eso sí puede dar el efecto rebote de que engordara, no lo sé. Pero sí que hay merma. Hay poco autoamor, poca capacidad de... Bueno, la verdad es que se machacaba. De amarse, por eso tengo Pues que era muy se severo. machacaba mucho. Claro, era ahí un castigo... Cuando se iluminó eran 3 semanas de meditación sin parar, sin comer. Pues sí, eso es un poco Pues, pillado. o sea, y si haces 3 semanas de meditación es porque previamente ha hecho un montón más. Ya ves. A lo mejor no de 3 semanas, pero de 2. O de 1. Yo ya me conformo con los 20 minutos diarios, ¿eh? Pues tú imagínate 20 minutos diarios alargados poco a poco hasta convertirlo en 3 semanas. No, todavía no he perdido la ganas de comer. No, digamos que estás en meditación y no estás pensando en comer. No, pero lo pienso ahora que no estoy. Todavía me gusta comer. Y además luego lo del efecto rebote no me da ninguna gracia. Eso digo que realmente Sí. lo que tú dices, un asceta, alguien muy rígido, muy severo, muy estricto. A lo mejor dijo, hago este programa y lo voy a hacer, y lo hacía. Sí, inflexible en eso. Y como un poco sí que se consideraba que lo que él decía era lo que había que hacer, lo que tenía que hacer. O sea, y no se dejaba influenciar por fuera ni por nada. Entonces yo voy para allá. Y a eso le llamamos nosotros un poco terco. Una persona terca. Terca, inflexible en cuanto a no. Voy a darme coscorrones contra esa pared y hasta que la tumbe. Porque eso es lo que quiero. Y bueno, en ese aspecto, ¿no? Pero vamos. Yo veo más la parte luminosa de este hombre que todo eso. Que eso forma parte de su personalidad, pero tampoco sé si eso no. ¿Qué preguntas tienes, Octavio? ¿Esta cruz qué es? Eso son maestrías. Mira, esto quiere decir que él tiene una maestría en las energías sutiles. En todo lo que tiene que ver con la energía. Entonces, por eso, perfectamente puede trabajar con esa energía. Esa maestría acompaña esto, que es la capacidad de sociabilidad. La capacidad de ver lo que otros no ven. Porque esto es interno. La sociabilidad es interna. Es decir, tú no eres sociable a nivel externo, tienes que ser primero internamente. Y ser sociable internamente implica que yo te vea a ti como parte de mí. Y en eso tenía maestría, que es la capacidad de meterse en meditación, meterse dentro. Pues está día y día y día. No, yo también la tengo, pero yo no voy a entrar. No. Déjame, yo con estar iluminada 20 minutos tengo bastante. Y si no, me pongo debajo del foco y se acaba.
Y luego esto es la capacidad de la libertad, del autodominio, del control de la vida, de saber qué es elegir, renunciar, elijo esto, pues renuncio a aquello. Y tiene una doble maestría, con lo cual perfectamente si renunciaba a no comer, renunciaba a no comer, es que le importaba un comino. Claro, que lo tenía claro. Pero sí me llama mucho la atención que esto está muy por encima, esto de vale 4 y vale 6, con lo cual eso habla de una persona rígida de ideas, inflexible. Y además esto debería valer 4 y vale 3, con lo cual rígida, inflexible como castigo. Es decir, no sé si me explico, a nivel inconsciente. Pero castigándose él. Sí, claro, como castigo, hombre, por supuesto, como castigo. Es como autodisciplina. Ya, pero llevada a un extremo. Llevada a los extremos. Autodisciplina patatera. Yo le llamo patatera, porque soy una autodisciplina patatera, pues te jode, cabida. Me jodas. Tampoco es eso. Él era un poco más flexible, ¿no? A él lo de la fluidez le costaba un poco, ¿eh? Lo de tai chi no sé yo si lo llevaba bien. Yo creo que más bien lo de el arte marcial que no el tai chi y la fluidez, ¿eh? O sea que yo lo veo haciendo poco tai chi a este. Entonces, no sé. Pero bueno, que creo que esa rigidez mental, esa rigidez de apegarse a sus ideas y no soltarlas y llevarlas al extremo, eso es una característica del amigo. Que probablemente si volviese, diría, anda, ya viene, ese va a venir a vivir una vida de me toco las narices, a ser posible, voy a pasearme un rato. Voy al sofá. Vamos, que si se revuelve a reencarnar y de rigidez en nada, en esta me la voy a pasar. Esa debe ser la mía, porque he dicho, de tonterías las justas. Estoy aquí para disfrutar de la vida y ya está. Pues no sé, ¿qué más preguntas tienes? Pues no sé. ¿O hay algo que tú sepas de él que quiera ver si coincide con el árbol o si está por aquí? A ver, no sé, lo hemos comentado de pequeño, así, muy responsable, muy estudioso, muy como superdotado, ¿no? Sí, tiene, mira. Digamos que si venía aquí ya para iluminarse porque ya había tener todo el trabajo hecho. Claro, si la historia es que lo único que tiene que hacer es recordarlo, pero él no viene a la vida sabiendo que viene a iluminarse, sino creyendo que sabe menos que el último mono. Por eso esa obsesión de buscar, de estudiar, de todo eso, porque es como esa necesidad de confirmar que tiene que saber. Porque para él la sabiduría, entendida como ese conocimiento iluminado, él no siente que lo tiene, que no es verdad. Claro, por eso está buscando. Por eso está todo el día buscando. Claro. Como cuando se me pierden las gafas, las llevo puestas, por lo mismo, todo el día buscándolas. Eso más o menos. No tiene apego a lo material, sin embargo, tampoco es una persona que regale nada, ¿vale? Por ejemplo, en esto se ve mucho cuando hay una persona que es dada a generoso en extremo, ¿vale? Que no se queda nada. No, no es ni esto es mi tesoro y me lo quedo y me lo guardo, ni es toma, yo me quedo sin nada. No. Ahí tiene un justo equilibrio, es decir, no. Yo me tengo que proveer mis necesidades y cuando las tengo provistas me sobra. O sea que ahí sí que un poco intentaba pillar, pero esto es aprendizaje de familia, ¿eh? ¿Y compasivo? La compasión sí, pero a ratos. A ratos. Porque a veces la compasión se convertía en crueldad, en el sentido de perdía esa compasión y se volvía frío y distante. No cruel. No cruel de ser cruel, no, era severo, pero frío y distante.
era fría emocionalmente y afectivamente. Entonces se quedaba ahí como... Pero esos eran periodos, en momentos muy concretos. ¿Por qué? Pues mira, te explico. Ha tenido que vivir momentos a veces muy duros porque cuando estos tomas de conciencia coinciden... Es que se habla de que ha pasado momentos muy duros, pero no explican el qué. Ya. Entonces, momentos duros, mira, no sé si se les mueve. Emocionalmente lo puede haber pasado fatal. Emocionalmente fatal. ¿Por qué? Porque su vida ha estado permanentemente en el nivel de la supervivencia. Estar en la supervivencia estoy al límite de morirme en cada momento. De morirme, de pasar hambre, es como decir, mira, por favor, una piedra mar y ya no puedo. Pero a un nivel más profundo, la angustia y el sufrimiento es a nivel emocional. Pero no se muestra. Va por dentro. Por eso, cuando una persona tiene mucho sufrimiento interno, aquí adentro, lo que muestra fuera es mucha rigidez. A mayor rigidez fuera, mayor sufrimiento interno. Tú me pillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto aparecía, cuando estos momentos llegaban, es decir, cada 11 meses y medio y cada 14 años, esto desaparecía. Entonces, ¿qué pasa? Que esto disminuye. Esto es la capacidad de autoamor, que está en perfecto equilibrio cuando no están en los momentos de toma de conciencia. Entonces, para que tú lo entiendas, son como si fueran las crisis, ¿vale? De vida que todos tenemos. Pues es que a mí me gusta llamarles toma de conciencia. Porque cuando le dice a la gente la crisis, entra el caos. Un momento en lo que tomas conciencia de algo, ¿vale? Entonces, esto baja a 2, porque si desaparece y esto se convierte en 2. Cuando se convierte en 2, la capacidad de amar baja a frialdad. Entonces me vuelvo frío y distante. Y aparentemente no me afecta las cosas. Que es una mentira, como la copa de un pino. Pero no me afectan. Entonces doy la imagen de que no me afectan. ¿Por qué doy la imagen de que no me afectan? Porque esto no baja. Esto siempre vale 6. Y el rigor siempre vale 6. Y si el rigor siempre vale 6, tú siempre aparentas ser duro e inflexible. Que no es verdad. Por dentro estás más roto que roto. Pero claro, si esto baja, esto también baja. Esto baja a 4. Con lo cual emocionalmente me hundo. ¿Qué pasa cuando yo me hundo emocionalmente? Pues no me toques, no me mires, no te arrimes y aléjate de mí. ¿Qué pasa? La capacidad de poner límites en su vida, de poner las cosas en orden, también baja a 2 cuando entra en crisis. Entonces, menos sé, menos me valoro, menos me siento cada vez más pequeño. Con lo cual, aparentemente, yo por dentro soy como un garbancito y por fuera como un melocotón. Enorme. Pero por dentro me siento nada. Entonces, eso genera sufrimiento. El sufrimiento es interno. Y normalmente no es puede ser por cosas que pasen fuera, pero normalmente es por el proceso interno de la persona. Estos son, por ponerte un ejemplo, pues la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, los 40 días de Jesús en el desierto, el aislamiento de Buda, el dejar todo. Todos los maestros o todos los seres que un poco de alguna manera han pasado por ese proceso del sufrimiento emocional y afectivo. Luego Jesús también por el físico, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Jesús qué? Que también por el físico, el sufrimiento físico. Bueno, ya verás. Pues eso ya es otra historia, ¿no? Ya verás. Pues ese pobre se lo pidió todo. Hijo mío. Yo puedo contar. Se pudo con todo. Pero bueno, que más o menos eso.
Es lo más significativo. Bueno, luego también disminuye, por ejemplo, aquí cuando esto desaparece, porque están aquí y aquí. Entonces cuando desaparece, también desaparece aquí, donde estén los puntos verdes, el momento en que llega el momento de la crisis desaparecen. Con lo cual esto de 1 pasa a 0, esto pasaría a 9, esto pasaría a 4. Entonces aquí él entra en un proceso, solo aquí, de idealizar a su madre. En esos momentos muy concretos. Es como su ídolo, pero luego deja de serlo. O sea, ahora te quiero muchísimo, muchísimo, pero luego ya no te quiero nada. Idealiza la madre y todo lo que conlleva. La madre es la mente. Entonces idealiza la mente, la inteligencia, idealiza todo eso, entra en un proceso de todo, tiene que pasar por la cabeza, todo tiene que buscar. ¿Entiendes? Ahora entiendo mejor. Lo entiendes mejor porque la madre también es la mente. Ese proceso ahí de... ¿Y aquí qué sería el 9? Esto sería su ego, su ser. Entonces el valor de esto normalmente sería un 8. Pero cuando entra en crisis se pasa a 9. Baja a 9. ¿Vale? Baja a 9. Entonces, su ser siempre vale 8. Es decir, quiere decir que pierde el control, deja de controlar tanto. Y se merma un poquito y se abre un poquito más. Y puede coincidir con esos momentos en los que él es capaz de irse a meditar. Entonces, ¿por qué? Porque merman todas las cualidades y yo puedo estar ahí. Qué curioso, porque claro, esto es una patina mental que me viene de vez en cuando. Cuando esas cosas suceden, la madre es el sustento, el alimento. Entonces, como merma su necesidad de ser alimentado. Se siente alimentado por su mente. No necesita nada más que entrar en ese proceso mental. Una vaca. Pues no lo sé, será tuya. Mira la vaca. Porque la mía es un plin, 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 plin. No, pues no, era vibración. Estaba sí, apagado. el mío también. Voy a llamar a mi mujer. ¿Es tu mujer? Sí, se aguante un poquito. Pues nada. Entonces sí, es posible que entre en ese proceso de mermar, de tal. Luego tiene un alma de integración media alta. Entonces eso quiere decir que su vida no ha sido fácil, pero no ha sido difícil. Me explico. Cuando difícil a nivel de toma de conciencia, es decir, ha sido fácil para él tomar conciencia, ha sido fácil. Las almas de 0, 30, 31, 28, en esa franja, es como que están despiertas, bien despiertas. Entonces, cuando ya llegamos de 0,40, 0,40 y para arriba, como que ahí hay que... ¿Qué pasa? ¡Chica! ¡Despierta! Y bueno, más o menos. ¿Tú qué día naciste? ¿Y estos números qué son? Estos son la parte dominante. Su parte dominante es esta. Quiere decir, lo que más le domina es la parte de la pasividad. La pasividad. La meditación. Por eso te digo que parece que está en contradicción con ser un hiperactivo. Pero la hiperactividad que él tiene es mental, no es física. Claro. Es un pachorro. Es como... Es un pachorro, ¿eh? Es de estos así, ya lo siento aquí y ya me la tengo toda. Un poco. Entonces, pues es eso. Porque esta sería la pasividad, esta sería la actividad, y esta sería la búsqueda del equilibrio. Pero él no está en la búsqueda, está en la pasividad. Quedo aquí, después tiene el impulso, sale corriendo y se va y ha desaparecido. Para otro lado. Entonces, en mi pueblo lo que son así se llama que tienen arrancate de caballo y parate de burro. Arrancan, paran, ¿entiendes? Y tienes que estar ahí motivándolo. Porque las cosas pierden interés cuando ya no le dicen nada. Entonces es como que tengo que cambiar a otra cosa. Ese ya no me dice nada, voy a otro lado. Por eso es así, aparentemente un poco inestable ese buscador ahí. Y bueno,
Pues no sé, para mí es un honor poder haber contado lo poco o lo mucho que he sido capaz de contarte de este hombre que no sé ni quién es. Genial. Así es que nada.